En esta oportunidad queremos continuar con la serie que hemos iniciado hace algunos domingos. Y en esta oportunidad queremos meditar en una implicación que tiene el mensaje de la palabra de Dios para nuestras vidas. Y quiero invitarle, por favor, que abra su Biblia ahí en la primera epístola del apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 2. Vamos a leer en primera de Pedro capítulo 2. Abra su Biblia, no se me quede viendo, abra su Biblia. Encienda su teléfono, abra la aplicación. Bueno, dice primera de Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Antes de continuar, quiero hacerle el recordatorio. ¿A quién le está escribiendo esta carta el apóstol Pedro? Pedro está escribiendo esta carta en una época bien difícil, bien complicada para todas aquellas personas que en esa época creían en Jesús. No solo creían en Dios, sino creían en Jesús. Jesús había venido a revolucionar la creencia religiosa de la nación de Israel. Él llegó a hacerles que abrieran sus ojos y entendieran, y eso fue un impacto, fue un choque en su mente, porque decían: no puede ser, no es posible. Y entonces Pedro le escribe a unos cristianos, personas que habían creído en Jesús, familias que habían creído en Jesús, pero tenían una característica: andaban huyendo. Estaban huyendo de los judíos. ¿Se puede usted imaginar? Eran judíos perseguidos por judíos y también gentiles perseguidos por judíos. Y eran perseguidos porque habían creído en Jesús. Y los querían agarrar, no para felicitarlos, no para darles un abrazo. Los querían atrapar para castigarlos, para matarlos, para torturarlos, en fin. Entonces, en esta oportunidad, queremos ver qué es lo que Pedro les habla a ellos. Fíjese, Pedro no les da una receta o una fórmula de que váyanse a las cuevas, váyanse a las montañas, váyanse al desierto. No habla nada de eso. No les habla Pedro de la integridad física de ellos, sino de lo que ellos habían creído. Mire qué interesante. Nosotros hubiéramos pensado que las palabras que necesitaríamos es: busquen a la familia tal, ellos los van a esconder, pero no fue así. Entonces, lo primero que queremos ver es la identidad que el Señor pone en los hijos de Dios. Fíjese, quiero que no borre de su mente el contexto que hemos dicho a quienes está dirigida la carta. Entonces, ¿qué identidad les da el Señor a estos hermanos? Les dice primero que ellos son un linaje escogido. ¿De qué le podía servir? Fíjense bien la pregunta. ¿De qué le podía servir a estos creyentes que les dijeran: ustedes son linaje escogido? Y corriendo porque los iban persiguiendo. Eso era como que: Pedro, ¿qué les estás diciendo? O sea, eso no es práctico para ellos. Pero Pedro les quiere hacer ver, les quiere hacer entender que lo que están viviendo no es comparable con cómo los ve el Señor a ellos. Entonces, lo primero que queremos ver es cómo el Señor les dice que son un linaje escogido, que son personas que van huyendo, pero que el Señor hizo así: yo te escojo a ti, yo te elijo a ti. Quiere decir que Dios está haciendo no, tú no, tú sí.
Y entonces les dice a ellos: ustedes son escogidos, ustedes han sido elegidos, ustedes han sido separados de otros que no fueron escogidos. Y esto implica que el Señor hizo una elección. No fue que el Señor, me equivoqué en este que escogí. No, de ninguna manera. El Señor escogió y sabe a quienes ha escogido, con todas sus debilidades y con todos sus problemas. Entonces, vemos ahí algo que el Señor hace de separar unos de otros. Ahora bien, veamos las características. Esto creo que ya lo hemos mencionado. ¿A quiénes elige el Señor? ¿A quiénes escoge? ¿A quiénes dice este sí y este no? Por demás está decir, damos por sentado que nosotros, a nivel de nuestra mente, escogemos siempre a lo mejor. Si es para un empleo, escogemos al que se ve con una mejor actitud, el más rápido, el más habilidoso, el más fuerte, el más alto, lo mejor. Pero las características que el Señor pone en 1 de Corintios capítulo 1 y versículo 26 no tienen nada que ver de la forma como nosotros escogemos. No tienen nada que ver de la manera que nosotros elegimos. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? 1 de Corintios capítulo 1 versículo 26 en adelante. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No son nada de eso, no son nada de especiales. Dice 27, sino que no son esto es lo que sí son. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Esa es la manera de actuar de Dios. Esta es la manera de elegir. Fíjese, estamos viendo la identidad del pueblo de Dios. No son nada habilidosos, pero así los escogió Dios. Dice que el Señor los ha escogido por ser los menos indicados. No escoge a grandes elocuentes. No le interesa eso a Dios. A Dios no le interesa escoger a lo mejor del mundo. ¿Y por qué hace eso el Señor? Lo hace por lo que dice el versículo 29 de 1 de Corintios 1, el siguiente versículo donde estamos leyendo, que dice: a fin de que nadie, ni uno solo, se jacte en su presencia. Escoge a los menos habilidosos, a los que no saben, a los que no pueden, para que nadie diga: es que es por mí, es porque como yo predico, es que porque yo como hablo, es que porque yo como toco el instrumento, como yo canto. No son por tus habilidades. Te he escogido porque no las tienes. Entonces, ¿por qué es? Para que Dios reciba la gloria cuando veamos que el que no podía, ahora puede, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Escoge a los menos habilidosos. Y nosotros necesitamos tener claro en nuestra mente, necesitamos entenderlo en nuestro corazón, lo que Dios está diciendo, porque lo ha hecho. Dios no te escogió a ti por la habilidad. Dios te escogió a ti porque no la tenías y Él se ha encargado de hacer la obra. Entonces, esta es una verdad que necesitamos reconocer y no poder ver de compararse con otro, decir: yo lo hago mejor, yo no hago eso así, yo lo hago bien, yo lo hago mejor. Y entonces viene Dios y dice: te he escogido para que no llegues a eso y reconozcas que toda la gloria es para nuestro Dios. Entonces, Dios nos ha escogido a ese tipo de personas. Acuérdese, le está hablando a los que están dispersos.
Pedro le está hablando a todos los que van huyendo, los que van corriendo. Entonces a todos ellos les dice Pedro que les ha escogido con un propósito. Estando en la huida, Pedro les dice, ustedes tienen un propósito. Ahí donde andan, ahí tienen un propósito. Ahí donde se están quedando a dormir, donde se están quedando a comer, donde van caminando, donde van huyendo, ahí tienen un propósito. Y el propósito es que deben entender que son un real sacerdocio. Nuestro texto nos dice, vosotros sois real sacerdocio. Entonces a ellos les está diciendo que tienen una responsabilidad de ser mediador. Ahí donde están en ese trabajo, ahí donde están en el equipo, ahí donde están con los vecinos, tienen una responsabilidad de mediar entre Dios y estas personas. Y dice que la idea de ellos es que ellos puedan venir delante de Dios y decir, Señor, te pido por mi mamá, te pido por mi papá, por mis hijos, te pido por mi vecino, te pido por mi compañero de trabajo que está aquí a la par, te pido por las personas que están a mi alrededor. Y es de que el real sacerdocio de las personas pueda estar viniendo a presentar delante de Dios a las otras personas. El problema es que nosotros no con mucha frecuencia tenemos la carga en el corazón, el deseo de hacerlo, de hablarle a otras personas del Señor. ¿Y qué es lo que ven? Es la pregunta. ¿Qué es lo que oyen en nuestras vidas? Fíjese, la palabra mediador, la palabra sacerdote significa mediador en ambas vías. Quiere decir que vengo yo y le hablo al Señor de mi amiga y le digo, Señor, te pido por mi amiga, te pido por mi amigo, Señor, ayúdele, Señor, háblele al corazón. Pero el sacerdote tiene la responsabilidad de decirle al amigo, a la amiga, mira, te quiero decir algo que dice Dios. Entonces, la responsabilidad del sacerdocio espiritual es de decirle, Señor, te pido por mi amiga, pero también de decirle, mira, Dios dice esto. Y esa es la parte que menos nos agrada. Porque para que yo interceda delante de Dios por mi amiga, ella no tiene que darse cuenta. Y yo solo le digo, estoy orando por ti. Es lo más a lo que llego. Pero cuando yo vengo a cumplir la otra parte del sacerdocio, de venir y decirle, mira, Dios dice esto, ahí entramos en un conflicto. ¿A quiénes les está diciendo estas palabras? Por favor, quiero que no pierda de vista a quiénes les están diciendo estas palabras. Y vamos a recordar que busque el primer versículo de Primera de Pedro. Por favor, búsquelo. Busque Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Aquí dice que le está hablando a quién. Mire lo que dice. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, es el mismo Pedro que estuvo con el Señor. Dice, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A los expatriados, a los que ya ni siquiera son parte de la ciudad de Jerusalén, ni de Israel en general. Ya estaban fuera. ¿Y a quiénes más? ¿A quiénes más les dice esto? Regresemos a nuestro texto, Primera de Pedro 2, versículo 7. Mire lo que dice. Para vosotros, pues, ¿quiénes vosotros? ¿Quiénes vosotros? Para vosotros, pues, eran los expatriados que iban huyendo
y los que creéis. Él es precioso. Entonces, los que van huyendo y los que han creído, porque los que van huyendo es por haber creído que los están persiguiendo. Entonces, mire, usted dele gracias al Señor que estamos sentados aquí en un lugar con aire acondicionado, mire, sin ningún riesgo. No andamos huyendo, no estamos huyendo, no andamos corriendo porque nos persigan por ser creyentes en Dios, en Jesucristo. Estamos bien cómodos, hasta con frío algunos, el gran calorón allá afuera. Estamos cómodos, pero hemos creído. ¿Hemos creído? Amén. Hemos creído. Entonces, a nosotros nos están dirigiendo estas palabras. Uno eran los que iban huyendo, nosotros no estamos huyendo, pero sí hemos creído. Entonces, dice que para los que han creído, entonces, a los que han creído, nos dice, ustedes son una nación santa. Aquí entramos ya en un problema. Y el problema en el que entramos es que hemos sido escogidos, hemos sido elegidos, y nos dice, ustedes ahora son una nación santa, unas personas diferentes, diferentes a lo que hacen los demás, diferentes a cómo viven los demás, diferentes a cómo hablan los demás, diferentes en cuanto a las intenciones de los demás, diferentes en cuanto a que los demás se quieren aprovechar de uno. No, ya no, diferentes. Una nación apartada para Dios. No que se vayan a vivir fuera de donde están. No que se vayan a una montaña. No que se vayan a un monasterio. No, Dios no está diciendo eso. Dios lo que está diciendo es, ahí donde estás, ahí donde vives, ahí donde trabajas, eres apartado para Dios. ¿Qué están viendo los demás en tu vida? En cuanto a la designación que el Señor ha hecho, eres una nación santa, santo, apartado. Eso significa la palabra en griego, la palabra santo, apartado, diferente. No físicamente, sino apartado, para que caminemos y busquemos esa santificación para Dios. Corriendo aún más, llegamos a, además de la identidad y del nombramiento que el Señor ha hecho de nuestras vidas, Dios nos dice que ha declarado un propósito en el llamado que nos ha hecho. Veamos nuestro texto, Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 9, por favor. Veamos nuevamente nuestro texto. Dice en nuestro texto, fíjese, que todo esto es para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces lo que el Señor está diciendo es que en este propósito dice que ha sido escogido, ha sido elegido para ser nación santa, para ser pueblo adquirido por Dios, con un propósito. Con un propósito. Para que anunciéis las virtudes de aquel que te escogió. Para que anunciéis las virtudes de aquel que te está diciendo eres nación santa. Para que anunciéis las virtudes, las bondades, las características buenas y positivas que tiene el que te ha salvado. No se trata de estar callados, como decía un pastor, ser de la secreta, que nadie sepa. Mira, te invito para que... No, yo no. ¿Y por qué? No. Solo así.
Mira, pero mira, fíjate que dice aquella muchacha que vos le gustás y que vamos. No, ¿por qué? ¿Por qué no? Dígale, eso no le agrada a Dios. Yo he creído en Cristo y ese mensaje es para ti también. Dígaselo. No se avergüence, no diga solo porque. No. Y peor aún, cuando decimos, voy a ir, pero no voy a hacer nada. Es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo que Dios está diciendo en este pasaje es que anunciemos las virtudes, las cosas que se desconocen de Dios. Mire, allá afuera hay millones y millones y millones de personas que tienen conceptos errados de Dios. Conceptos errados de Dios que muchas veces ha venido de generación en generación, en donde la abuelita enseñó algo de Dios y de dónde y cómo lo sabe, abuelita. No sé, así me lo enseñaron. Pero mire, esto hay que hacerlo en Semana Santa. Pero ¿y por qué? A saber, yo no sé, pero hay que hacerlo. Hay muchas personas que desconocen qué dice la Biblia sobre Dios, sobre sí mismo. Dios ha dejado escrito de Él mismo en la Biblia sus cualidades. Ha dejado todo lo que implica que conozca a Dios en base a sus cualidades, en base a sus bondades y también las cosas que a la mayoría de nosotros no nos agradan. Entonces estamos hablando que es necesario que hablemos lo que se desconoce de Dios, que hablemos lo que dice la Biblia de Dios, no que lo estemos inventando, no que lo estemos tergiversando. Mire, aquí dice, esto dice Dios en su palabra. Entonces, aquí hay un tema que necesitamos llegar al entendimiento. Fíjese, ¿qué es lo que dice? Dice que nos llamó de las tinieblas a su luz. ¿Cuáles tinieblas? ¿Cuáles tinieblas? Hay un gran solazo allá afuera y solo por las noches que no vemos, si no enciende la luz no podemos ver. Pero el Señor se está refiriendo a unas tinieblas que implican una oscuridad. La palabra tinieblas acá, la palabra tinieblas en el griego implica algo que es oscuro. O sea, usted puede decir, es lógico, tinieblas tiene similitud con el significado de la palabra oscuridad, claro que sí. Ahora bien, vamos a ver un pasaje en donde existen estas tinieblas de oscuridad en la vida normal de las personas. Fíjese, mire, vea el contexto. Estos eran judíos que vivían en Jerusalén y en todo Israel. Pero ellos no vivían en tinieblas. Ellos no vivían en una oscuridad total. Vivían su vida normal. Durante el día hace mucho calor y en la noche hace frío, porque la arena conserva. Y bueno, entonces Pedro les dice a ellos que el Señor los llamó de las tinieblas. ¿Cuáles tinieblas pueden decir ellos? Y aquí necesitamos entender algo. ¿Cómo ve Dios a la humanidad? Son cosas que el hombre no sabe. No sabe cómo ve Dios lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy haciendo. ¿Qué piensa Dios de mi vida? Yo puedo pensar, yo no le hago mal a nadie, no he matado a nadie, no soy un adúltero, no he hecho nada mal. Entonces yo estoy bien. Sí, pero esa no es la manera de cómo ve Dios al hombre. Porque el Señor le está diciendo a estos cristianos, los he rescatado de las tinieblas. Bueno, veamos entonces qué es lo que Dios hace el llamado a nuestras vidas, porque nos dice que ha sacado de las tinieblas y los ha llevado a su luz admirable. Veamos por favor el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 12. Aquí entra en juego otra palabra que necesito que usted
tome muy en cuenta. San Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida. Entonces, estamos hablando de cómo Dios dice: yo te quiero sacar de esa vida normal para ti a la luz que es nuestro Señor Jesucristo. Una vida en Cristo diferente. Yo puedo estar en la luz del día, pero Dios me dice: estás en tinieblas. Entonces me traslada a la vida de Jesucristo estando en la luz normal, la luz física. Y esto es lo que nosotros necesitamos reconocer, de cómo hay una comparación de la luz natural con la luz espiritual. De las tinieblas a su luz admirable. No es solo que el hombre deje de hacer cosas que ha estado haciendo, no es eso nada más. Porque para eso sí están los grupos como Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, y hay grupos en donde le ayudan a las personas. Hace algunos años yo llegué a un parqueo, donde se pagaba pues ahí el día, y entonces yo salí tarde del trabajo, y cuando llegué ya eran pasadas las 7 de la noche cuando salí del trabajo, y entonces yo llegué, y en el fondo de ese parqueo hacían una reunión de los Alcohólicos Anónimos. Y no voy a hablar en contra de los Alcohólicos Anónimos, porque sé que es una buena organización positiva, o sea, es saludable, es buena. Pero me llamó la atención porque no podía salir y me habían dejado, como decimos en buen salvadoreño, encuchado, me habían dejado encuchado. Y entonces yo, mientras esperaba, me puse a escuchar. Y el que estaba hablando, el que estaba dando ahí lo que hablan, de una bienvenida a un nuevo miembro. No, y entonces estaba hablando de un compañero, estaba hablando de otro amigo de él ahí, y estaba hablando de la amante de él. Y entonces aquí, que allá, y que ahora la que ha conocido, y su esposa no sabe, y todo va de reírse. Y la esposa no sabe, y él va a llegar esta noche y lo van a atender ahí en su casa, pero tiene una amante que está más bonita que la esposa. Y yo dije, sin comentario. A lo que quiero llegar es que a Dios no le interesa solo que el hombre deje de hacer cosas malas. No es eso el interés de Dios. El interés de Dios es que la persona conozca la vida en Cristo Jesús. Una vida diferente, una vida con propósito, con sentido de dirección, en donde el sentido de la vida sea Dios, sea el Señor. Y ahí es donde podemos reconocer, de dar, de comunicar las bondades de Dios, las misericordias de Dios. Entonces, nuestra misión es dar a conocer las maravillas de Dios, dar a conocer lo que las personas no conocen de Dios, dar a conocer lo que Dios realmente dice en su palabra, y no solo tradiciones, y no solo cosas que mi mamá me contó, mi abuelita me contó, mi bisabuela así le enseñó a mi mamá, y es de poder ver qué es lo que dice Dios en su palabra. Entonces, si nosotros vemos las maravillas de Dios, nosotros necesitamos entender que nuestro Señor Jesucristo dio lo necesario para reconciliar al hombre con Dios, porque estaba alejado, el hombre estaba alejado de Dios por causa de su vida de pecado. Entonces nuestro Señor Jesús vino, murió en una cruz
derramó su sangre para limpieza, para perdón de nuestros pecados. Y eso lo desconoce. Porque no es solo un mensaje religioso de que se lo puedan de memoria, es de poderlo vivir. Y la máxima bondad del Señor es haberle dado al hombre algo que no podía lograr por sí mismo. Ni aunque todos los hombres se pusieran de acuerdo en aquella época para acercarse a Dios, habría de ser imposible. En esa época todavía hacían sacrificios de animales. Y aunque cada quien llevara un animal engordado, fuerte, joven el animal, y a derramar su sangre, no iba a ser posible que se acercaran a Dios. Entonces, dentro de las bondades, tenemos además lo que el hombre ha desconocido por generaciones: el perdón de nuestros pecados. No es como se trataba de hacer en el antiguo tiempo con los animales, y después vino el cumplimiento de todo lo que fue anunciado en el Antiguo Testamento, el cumplimiento en Cristo Jesús. Entonces, tendríamos que ver cómo Dios propicia el perdón para salir de las tinieblas. Entonces, nuestro texto nos dice: en otro tiempo no erais pueblo, en otro tiempo no lo eras, pero ahora sois pueblo. En otro tiempo erais tinieblas. Fíjese, Dios hace una comparación de algo que el hombre no entiende, el ser humano no entiende, que Dios está viendo su vida en tinieblas, y Dios conoce todo lo que hace el hombre, lo sabe, lo conoce. Entonces, cuando hablamos cuando dice el Señor, den a conocer las virtudes de Dios, entonces venimos y damos a conocer no que Dios está esperando una vida perfecta de las personas, una vida que no tiene malos pensamientos, malas intenciones y todo en santidad. No es eso. Dios está hablando de dar a conocer las bondades de Dios, en donde la persona entra en un proceso de transformación, en un proceso de cada vez ser diferente, mejor en cuanto a Dios, y de anunciar aquello que en otro tiempo nosotros no lo teníamos. Nuestro Dios tiene un plan en donde se espera que todos nosotros vayamos en un paso a la vez, ir avanzando en aquella transformación, en aquella santificación que Él ya dijo que somos, nación santa. Entonces eso implica una vida, un proceso en donde podamos caminar de manera diferente. Dios tiene la potestad, el poder de transformar al hombre en una forma íntegra, no solo en una área de la vida, sino en una forma íntegra. O sea, sí es cierto, aquellos grandes pecados, pero también en los pequeños. No se robe las cosas de la oficina, no se lleve las cosas del trabajo, no se las lleve así de que esto me funciona en la casa, ven, yo necesito. Aún en esas cosas, en todos los detalles, es de poder ver de cómo Dios tiene el plan de que vivamos en una manera diferente. Entonces estamos hablando de cómo demos a conocer la misericordia de Dios, la misericordia que nosotros hemos recibido. Yo no puedo venir a decirle a alguien, mira, tienes que ser perfecto, Dios espera que seas perfecto. No puedo decirle, porque ni yo lo soy, y Dios tampoco está esperando que yo sea perfecto aquí en esta tierra. Entonces, hablar las bondades y la misericordia de Dios es poder decir qué es lo que hemos recibido de Dios y que continuamos recibiendo. Y por esa razón somos llamados a poder tener compasión. Mire,
quiero pedirle un favor en este momento, que tome unos segundos y usted se vea dentro de 1000 años. Usted se vea dentro de 1000 años. Usted me va a decir, voy a estar en la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Está en la presencia de Dios? Ok. Pero quiero que vea dentro de 1000 años dónde va a estar su familia, dónde van a estar sus seres queridos, sus hijos, sus padres, sus abuelos, sus nietos. ¿Dónde van a estar? No van a estar a la par suya. Si usted no les habla, si usted no les ha dicho nada, no van a estar con usted. Entonces Dios nos está mandando a tener compasión de esa persona, porque nosotros pasamos nuestra vida, mire, y no les decimos nada. No me venga usted a decir, el vecino me cae mal, ese sí que va al infierno. No, tampoco. Sino que, ni modo, pues le voy a hablar, ¿verdad? Y le voy a compartir el mensaje. Pero sí es necesario que lo hagamos. Es necesario que tengamos compasión con esas personas que están en tinieblas, están en oscuridad, están en una posición, en una situación en donde no tienen alternativa. Y por esa razón el Señor nos dice a cada uno de nosotros: ustedes han sido seleccionados, ustedes han sido llamados, ustedes ahora son nación santa, o ustedes ahora son pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes del que los seleccionó. Las virtudes, no las virtudes del pastor, estoy peor que ustedes. Las virtudes de aquel que nos llamó, las virtudes de aquel que dio su vida por nosotros, las virtudes de aquel que dio a Jesucristo por nuestros pecados. Entonces estamos llamados a tener compasión de las demás personas. Bueno, ¿a qué estamos tratando de llegar con todo esto, hermano? De que hay una identidad del pueblo de Dios. No significa que mi nombre es tal, de la iglesia tal. No. Lo importante en usted no es cómo nos llamamos como organización. Eso es lo de menos. No son las virtudes de la iglesia, no son las virtudes del pastor, son las virtudes de aquel que lo llamó a usted, de aquel que murió por usted, de aquel que le ha salvado. Las virtudes de él tenemos que anunciar. Ahora bien, ¿en qué está basada esta identidad? Se basa en el llamado que Dios nos ha hecho. Yo no le he hecho el llamado lo hizo Dios, la elección la hizo Dios de su vida. Gracias a Dios no es mi llamado. Y estamos claros que ese llamado no ha sido por nuestras habilidades. Estamos claros, estamos dejando por sentado y estamos dejando remachado que no es por las capacidades que usted tenga y por sus títulos tampoco. Y esto implica que nos ha dado una sugerencia. Si quiere, el texto no dice eso. Si estás de buenas, ¿no? Si te place, si te sientes bien, no. Nos ha dado un mandamiento, un mandato: ve y hazlo. Dios te ha llamado, te ha salvado, te ha rescatado, y esto es lo que tienes que ir a hacer. Cuéntales de tu Dios. Háblales de tu Dios. Háblales las bondades, el perdón de Dios, la muerte de Jesús, el derramamiento de la sangre. Háblales de eso. Pero es que no me dan ganada. Ok, está bien. Son tus decisiones. Pero Dios nos ha dado un mandato. Y lamentablemente no es opcional. A mí me gusta el ejemplo de que alguien en un trabajo o en la casa, si usted contrata a alguien para que trabaje en la casa y que
le diga, mire, por favor, ahí hace limpieza aquí. No tengo ganas. ¿Qué le va a decir? Si usted llega en el trabajo y usted tiene a su cargo personal y le dice, ¿podrías cambiar el garrafón de agua, por favor? Ah, no tengo ganas. No tengo sed. No lo voy a hacer. ¿Qué le van a decir? Anda a recursos humanos, mira, ya mejor no quiero tener problemas contigo. ¿Por qué con Dios es diferente? ¿Por qué a Dios le decimos, no? Como decimos, nos hacemos los desentendidos, nos hacemos los locos, y no lo hacemos. Pero Dios no está negociando con nadie. Esta no es una mesa de negociación en donde usted va a poner sus términos para hacer lo que Dios está determinando que se debe de hacer. No es opcional. La identidad tiene que ver con que hemos sido nombrados el pueblo de Dios. Y al haber sido nombrados el pueblo de Dios, lo importante no es que usted pueda decir, ahora yo me puedo autollamar judío. No estamos hablando de ese tipo de pueblo de Dios, ni israelita, tampoco. Estamos hablando del pueblo por el cual nuestro Señor Jesucristo murió. Y además hemos sido reconciliados, como hemos venido viendo desde hace varias semanas, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, que hemos sido reconciliados no por nuestros medios, pero mire qué dice Romanos 5:10, no por nuestros medios, sino que han sido sacrificios, no han sido sacrificios ni penitencia, de ir a Israel, de dar dinero, no ha sido así. Romanos 5:10 nos dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mire, aquí entra un término, una palabra que nos debe de llamar la atención, donde dice que estamos en tinieblas, pero aquí Pablo incluye otra palabra que nos debe de llamar mucho la atención. Leamos nuevamente, por favor. Dice, porque si siendo... Ay, hombre, aquí está el problema. Esto complica todo. Siendo enemigos fuimos reconciliados. Estando en tinieblas nos llamó a su luz admirable. Entonces Dios ve al hombre en tinieblas como su enemigo. Y ahí estábamos usted y yo. Hasta que el Señor tuvo misericordia y alguien nos habló. Alguien nos dijo algo de Dios. Alguien llevó esa semilla en nuestro corazón y se terminó la enemistad. Mire, hermano, si usted allá afuera tiene enemigos, uno se siente fuerte, enemigo de alguien, si uno es más alto, más grande y más cholo. Y le dice al enemigo, ¿me vas a hacer algo? Bueno, venite pues. Pero si el enemigo es a la inversa, en donde yo soy el que tengo desventaja, y el enemigo es más fuerte, el enemigo tiene conectes, entonces el enemigo va a hacer conmigo. No me conviene ser enemigo del más fuerte, no me conviene ser enemigo del más habilidoso. ¿Por qué creemos que en cuanto a Dios no hay problema de ser enemigo de Dios? ¿Cómo? No tiene lógica. Pero esto no lo saben las personas. No saben que están en tinieblas y que además Dios los ve como enemigos. Eso no lo saben. Y dice que siendo enemigos nosotros fuimos reconciliados. Fíjese, el enemigo pudo haber venido y decir a Fito, decir, sos mi enemigo.
Está en el proceso, pero todavía no, del todo. Dios como enemigo pudo haber agarrado nuestra vida y decir, porque sos mi enemigo. Pero dice que siendo enemigos nos reconcilió consigo mismo. No vino la intervención de alguien, sino que Dios mismo fue el que dijo, mira, te perdono. Ya no quiero ser tu enemigo, ahora voy a ser tu salvador. Y hemos sido reconciliados con Dios y nos hemos podido acercar así como viniendo en humildad y en gratitud al Señor, decir, Señor, ya no soy tu enemigo. Señor, gracias, porque nos podemos acercar al trono de la gracia y encontrar el oportuno socorro. Ya no somos enemigos. Hemos sido llamados, hemos sido perdonados. Y aquí entra en juego la relación de estar en tinieblas y ser enemigo de Dios. ¿Se puede usted imaginar? Esto no lo saben las personas de allá afuera. Usted sí lo sabe. Y usted, mire, se ha quedado callado. Se ha quedado callado de saber que esas personas van a estar en el infierno dentro de 1000 años y usted va a estar bien contento en la presencia de Dios. Se van a condenar por ser enemigos de Dios. Dios todo lo conoce. Dios lo ve así y eso no lo podemos cambiar. La religión no cambia esa relación. La religión no cambia. Las costumbres religiosas no cambian cómo Dios ve al hombre. Entonces necesitamos comunicar las bondades de Dios, las virtudes de Dios, y nosotros podemos llegar a comunicar la misericordia de Dios. Nuestro texto en 1 de Pedro 2:10 nos dice, vosotros que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Antes no, cuando estabas en tinieblas no, cuando eras enemigo de Dios no lo alcanzábamos. Pero ahora dice, hemos alcanzado la misericordia de Dios. Es una misericordia que Dios está usando para que sean alcanzadas otras personas y que es necesaria que sea extendida a poder llegar al resto de personas. Hemos sido llamados a salir. Hemos sido llamados a salir de la vida normal. Hemos sido llamados a salir de las tinieblas, de ser enemigo de Dios. Hemos sido reconciliados y ahora nos manda para que podamos anunciar esas virtudes que las personas no conocen. Saben de religión, saben de costumbres, saben lo que les enseñaron, pero no lo que dice la Biblia, no lo que dice Dios. Proclamemos. Usted y yo estamos llamados a proclamar, a anunciar, a gritar las bondades, las virtudes de Dios. Así es que la responsabilidad ha sido encomendada y usted no la puede negociar con Dios. No puede decirle, Señor, a algunos sí, a otros no, o nunca lo voy a hacer con nadie. Hemos sido llamados con una responsabilidad. Hemos sido salvos, hemos sido perdonados, hemos sido extraídos de las tinieblas, hemos sido reconciliados con Dios. Y la responsabilidad ha sido encomendada a usted. No es una responsabilidad que yo le estoy delegando,
Es una responsabilidad que Dios le está dando a usted, a todos los salvos, a todos los que han oído ese mensaje, de que anuncie lo que Dios tiene para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Señor, gracias porque tú tienes un plan, Señor, con nuestras vidas. Y hemos sido llamados a poder anunciar lo que hemos recibido, anunciar lo que dice tu palabra, anunciar lo que está escrito. Señor, en el nombre de Jesús, aquí está mi vida, Señor. Te pido perdón por callar este mensaje mucho tiempo. Señor, perdónanos por no hablarle a otras personas de tus bondades. Señor, perdónanos por venir sin anunciar, por haber vivido sin comunicar.